La expansión del coronavirus desde China hacia otros países puso en alerta a todo el mundo y generó infinidad de publicaciones alarmistas de usuarios en las redes sociales. Muchas de ellas directamente se trataron de noticias falsas, conocidas como fake news, o alentaron conspiraciones inexistentes alrededor de la enfermedad. Pero, ¿qué son las fake news? Lo vamos a analizar en la siguiente entrevista. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Este es un tema muy importante, amigos oyentes, en virtud del pánico que puede generar una noticia falsa que sea viralizada a través de las redes sociales, muchas veces de manera inocente por quienes replican estos mensajes que seguramente son producidos, elaborados y difundidos por personas que tienen algún tipo de interés, y muchos de los ciudadanos que reciben en sus aparatos electrónicos este tipo de información, casi de manera inocente la replican sin reparar en lo más mínimo el contenido y sus repercusiones. Está ahora mismo con nosotros Cristian Espinosa, él es periodista, es especializado en temas digitales, en redes sociales, y está con nosotros en nuestros estudios. Le damos la más cordial bienvenida. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y pues estaba comentando antes de entrar ya a la entrevista que a propósito de la invitación, pues estuve revisando en la tarde las últimas noticias falsas que han circulado, y me permití hacer una clasificación de 8 tipos de noticias falsas que están circulando que quienes lo están escuchando deberían evitar compartir. Así que noticias falsas alrededor del coronavirus en específico. Fabuloso, vamos a ver. Te voy a indicar la primera, que es la que me parece que un poco son falsos titulares. El primer tipo de noticia falsa sobre el coronavirus es esos titulares que uno observa que tienen el logo de un medio de comunicación, pero que en realidad no fue hecho esa imagen, ese titular por el medio. Esa es una típica forma de poder desinformar, ¿no? Que tiene el logo, entonces, que tenga el logo de un medio no significa que ese titular haya sido hecho por ese medio. Así es. ¿Ya? Por ejemplo, he visto que de La Posta circuló uno que desmintió el Ministerio de Salud, del Comercio también han circulado algunos que por ejemplo, que dicen que ya murió que utilizan el logo de esos medios. Utilizan el logo del Comercio, ponen el titular y dice ya murió el ciudadano chino. Justamente para que la gente crea en esto. Y la gente lo comparte. Confianza. Ni siquiera tiene enlace, ¿no? Además de una particularidad que es extraña, pues si tiene por lo menos un enlace que entres para ver dónde está, no solo es la foto, pero es una fotografía. Ya ve y ya la circula comercial. La primera manera de... La siguiente es... cadenas con texto, las que circulan por WhatsApp, ¿no? No sé si a ustedes les llegó, pero hay una reciente que dice Boletín de Canadá informa, porque como en Canadá también hay un caso que están investigando. Entonces, es una cadena que circula por WhatsApp, pero es increíble, ¿no? Solo al principio dice Boletín de Canadá y luego ya enseguida dice algunas supuestas recomendaciones y entre esas dice, por ejemplo, que no hay que toser muy duro, que el picante, que hay algunas cosas súper extrañas que la gente ha compartido mucho por WhatsApp. Y yo diría también, entonces ahí tienes que circule, pues que diga Boletín de Canadá no significa que sea pues un Boletín de Canadá. Además hay una manera ahí fácil de verificar, que es copiar una parte de la cadena, eso hice yo, la pegas en el Google e inmediatamente mandas a buscar. Te sale de dónde, si es que eso existe o si inclusive ya alguien lo ha desmentido. Y hay sitios que han desmentido. La tercera son audios falsos que circulan como ciertos, que también me llama muchísimo esto la atención, que sigue pasando esto. Ya pasó en octubre y vuelve a pasar ahora con el coronavirus, ¿no? Circula un audio que una señora dice: querida familia, he creado un grupo, ya que tengo unos amigos médicos, que no sé si es cierto, pero lo comparto. Entonces empieza diciendo así. Y luego al final dice, por favor, repliquen. Y la gente lo que hace, replica. ¿Cómo replicas si no sabes si es cierto? Y esa es una cosa también que a mí, yo digo, este virus es peor que el propio coronavirus. El virus de las redes sociales. El virus de compartir. Eso puede generar pánico en la población, claro, y por eso es que es tan importante compartir esta entrevista con los amigos que nos escuchan, para que puedan primero tomarse unos minutos, poner en duda el contenido de esa información y hacer las recomendaciones que está ahora mismo Cristian dándonos. Pero fíjate, el audio dice, son audios, ese es un típico audio también que circula y la gente
gente lo comparte. Y la propia persona dice, no sé si es cierto. Y no cita fuentes, ¿no? Dice un amigo, pero la gente lo toma y lo comparten. ¿No? Esa es la tercera tipo. Si quieren voy para la cuarta y después vamos así comentando. Vamos. La cuarta es fuera de contexto también, ¿no? Esas fotos típicas o videos que son de otro país o de otro corresponden año, a otra realidad. a otra realidad o a un año anterior que circulan como actuales. Está circulando Claro, un no video son fotos reales. de una supuesta explosión que había ocurrido en China y que supuestamente es el origen del... Y ya se sabe pues que ese video es del 2015, inclusive que no corresponde a China. Ahora, Cristian, ¿cómo generar entonces conciencia ante este tipo de información que lamentablemente ya es del día a día y la verdad es que mucha gente, como lo estamos diciendo en este momento, no solamente que lo cree, sino que además lo comparte sin antes incluso corroborar si es real, ver si las fuentes son justamente comprobables? O sea, no hacen absolutamente nada de eso y simplemente comparten esa información. O sea, ¿cómo generar esa confianza, esa conciencia en las personas para darse cuenta que en determinados casos, como en este que tenemos en este momento con el coronavirus, es importantísimo no dar paso a esto? Yo siempre digo que realmente habrá noticias falsas mientras haya gente que las comparte. O sea, es una cosa que yo siempre lo estoy repitiendo mucho y por lo tanto, pues la real salida para esto es, ante todo, actitud crítica sobre lo que se consume. Entonces, sí, de eso. Y sí llama la atención, una cosa que a mí siempre me llama la atención de estos temas, es que ya en octubre creo que nos graduamos de ver tantas noticias falsas, como digo, yo pensé que nos habíamos graduado porque se habla de que circularon más de 20,000, ¿no? En 2 semanas, ¿no? Eso es lo que dicen, así es. Un dato que tiene el gobierno, es altísimo, pero sí circularon por lo menos un promedio de unas 20, 30 noticias por día falsas en 2 semanas. Y luego viene 2020 y volvemos a caer en que no tenemos una actitud crítica frente a lo que consumimos, ¿no? Básicamente, y además, inclusive un poco de pereza mental, ¿no? Yo digo, porque basta si te llega volverlo a googlear, ¿no? Ver la calidad de las fuentes, ir a la OMS, ir a las fuentes del oficiales. Que eso no lo hacen. El problema es que esa es una práctica regular periodística. Nosotros tenemos que cruzar fuentes, validar esa información, corroborarla, hacer varias llamadas, constatar, pero los ciudadanos no tienen que hacer eso. Tienen que hacerlo, más bien yo digo. Ahora los ciudadanos también están no están obligados a hacerlo y solamente reciben esa información y a veces por una suerte de yo lo supe primero, agarran y pasan a todos sus contactos sin ni siquiera reparar segundos en si eso es verdad o no. Porque todos nos convertimos en medio ahora y todos tenemos una responsabilidad con lo que decimos, por lo tanto todos tenemos que entrar en este nuevo proceso de verificación. Y yo digo, más aún además los que tenemos o los que tienen periodistas obviamente, ¿no? Pero también los que tienen algún nivel de figura pública, digamos, ¿no? Tener un poquito más de responsabilidad, ¿no? O sea, han caído figuras públicas tuiteando, retuiteando información falsa. Porque también hay una tendencia a creer en el contacto simplemente porque tienes una afinidad con él, que también es otro error. O sea, uno no debería, por más que sea mi amigo, inclusive un periodista amigo, yo tengo que saber de dónde sacó la información, pues, de dónde obtuvo. Y esa es una cuestión que siempre las personas que están leyendo contenidos deben repreguntarse, por ejemplo, en la autoridad de la fuente, ¿no? Fíjate que en Colombia recién hubo, pasado el coronavirus, que entrevistaron a un doctor, pero que no era especialista, no era epidemiólogo, sino que de otra especialidad, pero el doctor... A un médico general. Exacto, y un poco el medio lo sacó lo que dijo, porque era una declaración polémica, que aquí hay muertos, que hay ni sé cuántos, que es un rumor que circula. Y lo único que quería ese medio es tráfico, que también ahora hay ese problema, el clickbait, ¿no es cierto? Esto de querer mucho Ahí tráfico. con esto estamos llegando a las intenciones que tienen gente, instituciones, medios, inclusive. Medios. Hasta tráfico, fíjate. En hacer esto que realmente, si no se miden las consecuencias en temas tan preocupantes como el coronavirus, pueden generar una ola de pánico en los ciudadanos. Y por eso también, en lo que tú decías de las respuestas, es súper importante esto que ahora se le llama el fact-checking, ¿no es cierto? Que es esto de tener gente que esté chequeando en tiempo real y que tenga una autoridad en el chequeo para que inmediatamente desmienta cuando circula una información, cuando se está viralizando, ¿no? Y en eso sí es muy importante que las cuentas oficiales de los medios del gobierno entonces estén prestos para desmentir
antes de que cuando ya se empieza a viralizar. Además hay que tener cuidado también con esto, porque podría haber algún noticia falsa que no se ha viralizado tanto y cuando tú la mencionas también la haces más grande, ¿no? Entonces debe haber una medición que diga, no, esto ya se está, y normalmente hay que desmentir por el círculo donde empieza. Pero ¿cuáles son los intereses que pueden estar detrás de personas, de instituciones para elaborar una noticia falsa, memes, fotografías, colgar videos que no corresponden a la realidad? Hacer quedar mal, pues, ¿no? O sea, es evidente. ¿Cómo te explicas que hay gente que se da el trabajo de hacer un diseño falso de un medio para lanzar una noticia? Y, o sea, ¿quién pretende? O sea, afectar la imagen, en este caso, sí, pues, del gobierno, obviamente. Siempre va a haber eso, que hay gente que quiere lucrar, afectar y obviamente que hay ahora, Cristian, hay parte de eso, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario que las autoridades intervengan? Por ejemplo, en Kazajistán, que es un país del Asia, y también en Tailandia, se han detectado casos de personas que han difundido rumores falsos justamente sobre el coronavirus y pueden enfrentar, en el caso de Kazajistán, hasta 1 año de cárcel. Ajá. En caso de Tailandia es hasta 5 años de cárcel, pero han intervenido, están atrás de estas personas, han hecho un seguimiento. ¿Hasta qué punto podría hacerse eso también aquí en nuestro país? Bueno, yo siempre creo que habría que remitirse a los cuerpos legales ya preexistentes para cualquier tipo de línea en ese sentido, ¿no? Siempre yo no estoy de acuerdo nunca que esto, por ejemplo, pueda ser un pretexto siempre para decir, creemos una ley para meter presa a alguien. Creo que un asambleísta ya lo intentó. Y eso es algo que, pues, obviamente no podemos caer en este extremo, porque detrás de eso lo que va a estar es que la gente tampoco pueda... Hay mucha ignorancia. Lo que hay que insistir es en la responsabilidad de los ciudadanos. En la responsabilidad del ciudadano, y me parece que es la clave, educación, ¿no es cierto? Y claro, hay gente que está interesada en otro tipo y pues bueno, habría que ver ahí. En generar caos. Si es que hay algún cuerpo legal ya existente que nos permita tomar medidas, ¿no? Y hay algunas cuentas que yo quiero recomendar a la gente que nos está escuchando para que no caigan en los virus que deberíamos seguir. Por ejemplo, a nivel internacional hay cuentas que se dedican al fact-checking, que hay una que se llama Maldito Bulo. Ya, ustedes la pueden seguir, la buscan como Maldito Bulo en Facebook, en Twitter, y ellos ya se han juntado con 30 países fact-checkers, que se llaman así, para solamente empezar a luchar contra noticias falsas, contra el coronavirus. Esta AFP tiene Factual, por ejemplo, ¿no? Aquí en Ecuador hay Ecuador Chequea, por ejemplo, que también está dedicado, y empezar a seguir también estas cuentas que son independientes, digamos, también inclusive del lado del gobierno, pero que están haciendo este chequeo, ¿no? Y me parece que eso también es una buena manera de poder evitar caer en estas noticias falsas. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, algunos tips, recomendaciones que hace Cristian Espinosa, periodista especializado en temas digitales, respecto de estas denominadas fake news o noticias falsas. Yo me tomaría la atribución de recomendarles que cuando hay un medio de comunicación que pone su logo y eso se replica, simplemente tómense unos segundos, entren a Google y busquen esa noticia que les han enviado a través de cadenas de redes sociales, y busquen y traten de encontrar esa misma noticia en el medio de comunicación. Si no aparece, eso es una noticia falsa. Y otra recomendación, no porque aparece el logo de la Presidencia de la República, de algún ministerio, de algún organismo internacional, tampoco eso es una garantía de veracidad. Normalmente los medios de comunicación estamos atentos a transmitir cualquier hecho o situación que sea noticia, y deben estar reflejados en los medios tradicionales de comunicación. Si no aparece ahí, eso es falso, amigos que nos escuchan. Cristian, queremos agradecerte. Y también, por supuesto, que se necesita información transparente del gobierno, ¿no? Y rápida, porque por supuesto que cuando hay demoras, por supuesto que sí, eso es caldo de cultivo para que las... Se hace una bola de nieve que va creciendo. Entonces, de ambos lados también se necesita... Seguro que sí. Mayor transparencia del gobierno y sus instituciones, y responsabilidad por parte de los ciudadanos en compartir estas noticias que no tenemos la certeza ni la seguridad de que correspondan a hechos reales. Cristian Espinosa, colega periodista especializado en temas digitales, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Seguimos ahora con Cristian del Alcázar Ponce en un avance de